Escapa, la tienda líder de ciclismo en España. Bienvenidos a Escapa Podcast, tu podcast de ciclismo. Presenta Joan Prats. Antes de ir con esta fantástica entrevista, que va a ser de las más interesantes que hemos hecho durante toda la temporada, ya sabes que cada ruta que haces es una aventura para el ciclista, pero los imprevistos pueden aparecer cuando menos lo esperas. En segurobici.es están preparados para recogerte a ti y a tu bicicleta con un servicio de asistencia rápido, eficaz y pensado por y para ciclistas. Tú disfruta del camino, ellos estarán ahí cuando lo necesites. Segurobici.es, siempre a tu lado en cada ruta. Bueno, pues hoy abrimos una ventana, una parte del ciclismo que el aficionado ve cada vez más, es cada vez más importante para todos nosotros. Los datos en directo, la potencia, la velocidad, la cadencia, las pulsaciones, la localización, las cámaras on-board, gráficos para televisión, datos para redes sociales y cada vez más tecnología aplicada también a la seguridad de los corredores. Para hablar de todo ello, tenemos con nosotros a Mark Coyle, una de las voces clave de la compañía, la conoceréis todos, Velón, la compañía creada por equipos profesionales para acercar el ciclismo al espectador a través de la tecnología, los datos y también del contenido desde dentro del pelotón. Mark, welcome to Escapa Podcast. How are you? ¿Cómo estás, Mark? Buenos días, good morning. La próxima vez que hable esto será definitivamente en español. Estoy aprendiendo a hablar español, pero tenemos que esperar, hoy no. Gracias, Marc, no te preocupes. La próxima entrevista, pues, será en español. Empecemos desde cero. ¿Cómo explicarías qué es Velón a un aficionado al ciclismo que ve los datos en televisión, pero no sabe quién está detrás de esa tecnología que crea Velón? Bueno, Velón es una empresa registrada en el Reino Unido que fue creada en 2014 por varios equipos que querían unir fuerzas y cambiar algunas de las formas en las que se gestionaban sus ingresos. Y así crearon una empresa en 2014. En realidad se llama Avignon, y entonces decidieron que la empresa necesitaba un nombre de cara al público, porque la idea era que la empresa generara nuevos ingresos en su nombre y utilizara las redes sociales, que en 2014 no eran realmente algo tan importante. Y parece que las redes sociales hayan existido desde siempre, pero en realidad no es así. Y algunos de nosotros incluso podemos recordar la época anterior a la existencia de los teléfonos móviles. Así que las redes sociales se convirtieron en una parte muy importante del planteamiento de la nueva empresa, y a la empresa se le dio el nombre de Velón. Creo que podéis deducir que Velo procede del mundo del ciclismo. Y los equipos decidieron que aportarían determinados derechos a la empresa, y que también crearían nuevos derechos a medida que pasara el tiempo. Así que la idea era que Velón tuviera varias funciones diferentes. Sería una empresa de medios de comunicación, una empresa tecnológica, una empresa de marketing, y también sería una empresa que, con el tiempo, ayudaría a generar nuevos ingresos para los equipos que compartían la propiedad de la compañía. And it would also be a company that in time would help to generate new revenue for the teams that had shared in the company. Así que al principio había equipos como Sky, ahora Netcompany, Ineos, BMC, Quick-Step, Lotto, Orica, Giant, Tinkoff, ¿no? Trek también, el Garmin, el Lampre. ¿Cómo fue, Marc, convencer a todas esas estructuras diferentes para trabajar juntas en un mismo proyecto? Bueno, creo que lo primero en lo que probablemente deberías pensar cuando haces esa pregunta es en el hecho de que todos son equipos deportivos profesionales de élite y todos quieren ganar. Así que todos son muy ambiciosos. Pero hay determinadas áreas en las que creo que todos los equipos de entonces, y probablemente también los de ahora, están de acuerdo en que las cosas podrían hacerse de otra manera y quizá mejor. Pero cada uno tiene sus propias ideas sobre cómo se puede hacer. Así que siempre es muy difícil intentar reunir a equipos que tratan de derrotarse entre sí en la carretera, llevarlos a un mismo lugar, con una serie de acuerdos, y conseguir que todos permanezcan dentro de ese acuerdo. Así que no es fácil, pero como digo, hay partes importantes en las que la gente puede ponerse de acuerdo.
Y como ocurre siempre con estas cosas, hay mucha discusión, mucha negociación, y hay que hacer concesiones. Pero por supuesto también hay cosas que los equipos quieren poder hacer por sí mismos. Así que es un ámbito muy complicado, con diferentes fuerzas tirando en distintas direcciones. Pero con Bellon en medio, lo que hemos intentado hacer a lo largo de los años es equilibrar todas esas cosas. A veces no lo hemos hecho bien. Creo que muchas veces sí lo hemos hecho bien. Pero no intentaría decirle a nadie que sea una tarea fácil equilibrar todos esos deseos y objetivos diferentes, y a veces contrapuestos que tienen los equipos. Pero si recuerdas siempre que hay áreas clave en las que los equipos sí están de acuerdo, esa es la razón por la que Bellon sigue existiendo. Interesante, muy interesante, Marc. Si miramos 10 años atrás, ¿qué es lo que más ha cambiado en Bellon? ¿La tecnología, la relación con los equipos o la forma en la que el público consume actualmente el ciclismo? Sí, es una pregunta realmente buena. Creo que, sin ninguna duda, la última. La forma en la que el público consume ciclismo ha cambiado indudablemente de una manera muy, muy importante. Y ya sabes, tradicionalmente todo giraba en torno a lo que llamaríamos televisión lineal. El programa empieza, se va a publicidad, vuelve y no podías rebobinar. Oh, me he perdido esa parte. Quiero volver atrás y verla. No podías hacerlo. Así que era un modelo muy tradicional de principio, parte central y final. Por supuesto, hemos visto una enorme explosión, tanto en el consumo digital, como en la forma en la que ahora la gente mira durante periodos de tiempo mucho más cortos. Esos vídeos cortos en redes sociales son, en muchas categorías, por decirlo así, la forma en la que muchas personas, o la mayoría, consumen ahora el ciclismo. Pero no solo el ciclismo, sino el deporte en general. Sí, creo que el número de personas dispuestas a estar 4 horas y media o 5 horas viendo una etapa ciclista, que podría ser una jornada al sprint en la que realmente no sucede gran cosa, desde el principio hasta el último kilómetro de la carrera, es limitado. No creo que haya muchas personas que permanezcan pegadas a la retransmisión televisiva. Así que creo que la forma en la que la gente consume el ciclismo es ahora muy diferente. Por supuesto, has hecho la pregunta sobre los equipos. ¿Han cambiado los equipos? Sí, los equipos han cambiado. Las personas de algunos equipos han cambiado. Todavía hay algunas personas de 2014 y de antes que siguen muy activas en la gestión de estos equipos. Pero a medida que la gente viene y se va, llegan personas con nuevas ideas y cosas. Es como una marea, como el mar. Vuelve, entra de nuevo y se retira. Y luego hay otras cosas que ocurren, en general, en el mundo del ciclismo y también en otros deportes que influyen en lo que hacen los equipos. Llegan nuevas carreras, desaparecen carreras, las carreras cambian. Estamos a punto de hacer el Tour de Suiza, del que hablaremos, y es una carrera que ha cambiado de una manera muy significativa, y creemos que para mejor. Miro la lista de salida de esa carrera y empiezas a hacerte la pregunta. Bueno, parece que estamos haciendo algo bien. Pero sí, creo que varias de esas cosas han cambiado, aunque sobre todo ha cambiado la manera en la que la gente consume ciclismo. Entremos pues en la parte técnica, Marc. Cuando vemos en televisión esa potencia que sale en vatios, por ejemplo en el Giro de Italia, la velocidad también o la cadencia, ¿no?, también de un corredor, ¿qué recorrido hacen esos datos desde la bicicleta del ciclista hasta la pantalla nuestra del espectador, Marc? Claro. Antes de empezar a explicar ese recorrido, quizás sea mejor volver a lo que estábamos comentando antes. Cuando se creó la empresa, mostrar públicamente los datos de los corredores no era algo que los equipos hicieran demasiado. De hecho, incluso para muchos ciclistas aficionados y para muchos profesionales, en aquel momento, en 2014 y antes, la idea de centrarse en los datos, tanto de forma privada como pública, no era, en muchos casos, algo tan importante para la gente. Pero estaban llegando las redes sociales y, además, crecía el interés por lo que sucedía dentro del ciclismo. Una de las cosas que hicieron los equipos que fundaron Bellon fue decidir que aportarían los derechos para explotar y mostrar datos en directo de los corredores,
Y esto es importante, datos en directo, durante las carreras. Decidieron entregar esos derechos a Bellon para desarrollarlos y comercializarlos, por decirlo así. Pero para hacer eso, por supuesto, tienes que disponer de un sistema con el que puedas obtener los datos de la bicicleta y mostrarlos de alguna manera con precisión en televisión, porque ese era el principal objetivo a largo plazo. Mostrarlos con precisión en televisión, pero al mismo tiempo equilibrar el deseo de los equipos de no revelar exactamente lo que está ocurriendo, para que los competidores y rivales no pudieran ver lo que hacían y desarrollar, al mismo tiempo y durante la carrera, una estrategia para derrotar a uno de sus corredores. Claramente, eso sería contraproducente para ellos. Teníamos un reto tecnológico importante. ¿Cómo obtenemos los datos de la bicicleta? Y también teníamos que asegurarnos de que lo que hacíamos estuviera dentro de los deseos de los equipos. Así que, a lo largo de los años, hemos utilizado varios dispositivos. Hablemos primero de la tecnología. Hemos usado distintos dispositivos, es decir, dispositivos de hardware que se colocan en la bicicleta. Y el que utilizamos ahora lo tengo aquí. Pensé que quizá te gustaría verlo. Está contenido dentro de una de estas bolsas, hechas del mismo material que los trajes de neopreno. Cuando ves una carrera en directo por televisión, durante el Giro de Italia, vimos a gente decir en redes sociales: «Oh, parece que lleva un conejo». No, era uno de estos. Así que todos los corredores, o casi todos los corredores del Giro de Italia, llevaban estos dispositivos y se sujetan a través de los raíles del sillín. Sujetado por... Apuesto a que probablemente has oído esto. Y dentro de estas bicicletas tenemos el propio dispositivo de datos. Y después hay un código QR en la parte trasera. Estos dispositivos contienen básicamente una tarjeta SIM. Y esas tarjetas SIM, cuando se encienden, buscan constantemente la señal de red de telefonía móvil más potente. Y más adelante hablaremos un poco más sobre qué es exactamente lo que envían. Pero tenemos personas en la carrera y los equipos también gestionan estos dispositivos porque los conservan y los llevan a diferentes carreras. Estos dispositivos se emparejan mediante Bluetooth o ANT Plus con diferentes elementos. Siempre puede ser con el potenciómetro. Así que se conectan al potenciómetro del mismo modo que se conecta la unidad principal. Recogen los datos y después los transmiten a la nube cada segundo. Así que, sea cual sea el sensor al que estén conectados estos dispositivos, envían los datos cada segundo. Van a la nube y hemos creado, no soy una persona técnica, lo que podríamos llamar un backend. Es una infraestructura que lleva estos datos del dispositivo a la nube y después regresan a nuestros servidores. Y tenemos un analista de datos que los analiza constantemente, tanto para comprobar su precisión técnica como para buscar datos que podamos utilizar para crear contenido. Pero también está hablando constantemente con la televisión, así que la televisión se conecta al flujo de datos. Si queréis poneros realmente técnicos, se llama WebSocket. No me preguntéis nada más sobre ello. Y los datos fluyen hacia la operación gráfica dentro de la unidad de retransmisión de la carrera. Y nuestro compañero está hablando constantemente con los operadores gráficos, que después crean los gráficos que veis en pantalla. And the data flows into the graphics operation inside the broadcast unit at the race. And our guy is constantly talking to the graphics operators, and they can then create the graphics that you see on screen. Vale, ok, me voy a saltar la siguiente pregunta porque lo has explicado perfectamente. Y, por ejemplo, en una carrera en carretera hay montañas, hay túneles, hay zonas sin cobertura, por supuesto hay lluvia, hay calor últimamente, sobre todo coches, motos, helicópteros, drones, o sea, hay de todo, ¿no? ¿Cómo conseguís transmitir los datos en directo con una latencia aceptable, ¿no? Yo creo que este es el gran punto. ¿Cómo lo conseguís, ¿no? Para que vaya rápido. Así es. Y hay algunas cosas técnicas que se pueden hacer para intentar que la latencia sea lo más pequeña posible. Cuando hablamos de latencia, nos referimos a la sincronización de los datos con las imágenes que ve el espectador. Creo que hay algo de lo que quizá los espectadores no siempre se dan cuenta, pero es cierto. Incluso las imágenes de televisión que están viendo no son completamente en directo.
Normalmente van quizá 1 o 2 segundos por detrás de lo que ha sucedido. Exactamente. Pero, por supuesto, cuando introduces datos que viajan a través de una red de telefonía móvil, ese retraso puede ser mayor. Así que intentamos minimizar el retraso utilizando cuestiones técnicas. Es difícil de describir y no estoy seguro de cuál es exactamente el nombre. Pero, básicamente, hacen algunas cosas técnicas dentro de la operación gráfica para reducir ese retraso. Por todo lo que sabemos de nuestro sistema y por las muchas pruebas técnicas que realizamos, esperaríamos que, si todo funciona tan bien como puede funcionar, la latencia de estos dispositivos sea muy, muy pequeña. Y solo hablamos de una cuestión de 2 o 3 segundos cuando todo funciona bien. Creo que una de las cosas y de los aspectos que quizá tenías en mente era ¿qué ocurre cuando perdemos la señal? Estamos introduciendo una versión actualizada de este dispositivo que es mucho, mucho mejor, almacenando temporalmente los datos. Así que, si se pierde la señal entre el dispositivo y la red, el dispositivo continúa grabando. Almacena aquí dentro los datos. Y en cuanto vuelve la señal y se reconecta, los datos se envían hacia la nube. De ese modo, acabamos teniendo un archivo lo más completo posible. Pero, por supuesto, cualquiera que haya conducido un coche por una montaña o haya subido una montaña en bicicleta, sabrá que a veces se pierde la señal. No hay antenas de telefonía móvil en la cima de todas las montañas de cada rincón de España, Italia o cualquier otro lugar. Pero los dispositivos cada vez son mejores encontrando y manteniendo una señal, y la cobertura de telefonía móvil está mejorando en general. Pero creo que hay algo que debo señalar aquí. Una de las razones por las que diseñamos el sistema de la forma en la que lo hicimos fue para que fuera asequible. Solo existe otro sistema utilizado en el ciclismo profesional en el que se colocan dispositivos en las bicicletas y se envían los datos. Es el del Tour de Francia. Ahora bien, la gente que observa atentamente el Tour de Francia quizá ya haya oído el conjunto. Estos dispositivos no se utilizan en el Tour de Francia. Quizá algún día se utilicen. Los dispositivos que utiliza ASO en el Tour de Francia no se conectan a los potenciómetros de las bicicletas. Son simplemente dispositivos que registran las posiciones de los corredores. Y la gran diferencia es que, en lugar de utilizar la red de telefonía móvil, esos dispositivos envían los datos mediante radiofrecuencia, lo que llamamos RF. Eso sube hasta un avión, donde hay receptores que después envían los datos de vuelta a tierra. Y es cierto que ese sistema es, por decirlo así, más robusto, pero es muchísimo, muchísimo, muchísimo más caro de operar que nuestro sistema. Probablemente no haya ningún otro organizador de carreras en el mundo, aparte de ASO, que pudiera permitirse utilizar ese sistema. Quizá RCS, pero llevan muchos años utilizando nuestro sistema. De hecho, 10 años. Este es nuestro 10º año en el Giro de Italia y en otras de sus carreras. Así que tenemos que equilibrar el coste, porque, ya sabes, si fuera tan caro como el de ASO, no tendríamos un sistema. Nadie lo utilizaría. Así que hay momentos en los que el sistema se desconecta, pero estamos trabajando muy duro. Estamos haciendo muchas cosas para intentar encontrar soluciones, como colocar Starlink en motos alrededor del pelotón, lo que puede reforzar la señal. Muy interesante, Marc. Muchísimo. ¿Cuántos corredores pueden transmitir datos durante una misma etapa, más o menos, al mismo tiempo? Tantos corredores como haya en la carrera. Realmente no existe un límite. Quiero decir, el único límite es el número de dispositivos que podamos proporcionar nosotros, o que nuestros proveedores puedan suministrarnos. No existe ningún límite en términos de ancho de banda. ¿Y cómo validáis que los datos que vemos en pantalla son completamente fiables? Hacemos varias cosas diferentes. Nuestro analista de datos es un entrenador cualificado. Sabe lo que está observando y conoce, por decirlo así, la biometría del ciclismo realmente muy, muy bien. Pero también validamos los datos siempre que podemos enviándoselos a los equipos, pidiéndoles que los revisen y confirmen que coinciden con lo que ha visto el corredor o con lo que el equipo está viendo en sus unidades principales. Y el 99% de las veces,
En la inmensa mayoría de los casos, nuestros datos coinciden. Es lo mismo. Hay ocasiones en las que recibimos un potenciómetro mal calibrado. Y si ya está mal calibrado desde el principio, entonces aparece mal en la unidad del corredor y también aparece mal en nuestro sistema. Pero, por supuesto, ya sabes, los mecánicos en el mundo también tienen que llevar a cabo todas estas cosas y asegurarse de que todo funciona con precisión. Es muy raro que veamos eso. A veces también puede haber otros problemas que pueden ser problemas muy técnicos. De hecho, puede que esto te sorprenda. Algunos corredores no utilizan potenciómetros. Y lo vemos especialmente en etapas de montaña. Y es puramente una cuestión de peso. Simplemente no quieren llevar un potenciómetro. Ya sabes, por supuesto, algunos corredores tienen bicicletas para escalar y quizá llevan un tipo de pedal menos en la bicicleta. Así que para algunos corredores es un problema. Y este dispositivo, para tu información, pesa 60 gramos. Pero para algunos corredores, ya sabes, 60 gramos. Podría contarte bastantes historias del pasado y de todos estos años. Pero para la mayoría de los corredores realmente no es un problema. No es un problema. Y creo que sería justo decir que, ya sabes, a lo largo de los años, cuando empezamos con el sistema, comenzamos quizá con dispositivos en bicicletas en una carrera de unos 150 corredores. Y sí, entonces había problemas, porque puedes entender a esos 6 chicos. ¿Por qué tengo que llevar este peso extra? Y el dispositivo era más grande en aquella época. Pero ahora el sistema se ofrece a todos los equipos. Todos los equipos accionistas de Bellon llevan el dispositivo. Todos los corredores del equipo llevan el dispositivo y muestran sus datos. Tenemos acuerdos con la mayoría, con casi todos los demás equipos World Tour y Pro, y también con algunos equipos Conti. Y ocurre lo mismo. Si llevas el dispositivo, todos los corredores lo llevan y los datos se muestran públicamente si eso es lo que quiere hacer la televisión. Si quieren mostrar a ese corredor, pueden hacerlo. Si quieren utilizar los datos en redes sociales, pueden hacerlo. Vale, entonces, ¿qué parte del proceso está automatizada y qué parte sigue dependiendo de personas que toman decisiones en directo, Mark? Cuando pensamos en la operación que tenemos para crear los dispositivos en las bicicletas y trabajar con ellos, seguimos necesitando personas en la carrera, porque tenemos que asegurarnos de que todo esté funcionando correctamente en la carrera. Y esa es una función muy humana. Con el sistema que tenemos podemos mirar dentro y decir: «Oh, hay un problema con eso. No podemos ver ese dispositivo». Así que tenemos que encontrar al hombre en el autobús y comprobar el dispositivo. A veces hay que cambiarlo. Por tanto, existe una parte humana. Sigue siendo un proceso muy humano en el que nuestros analistas de datos y otras personas participan en la selección de los datos y en encontrar las partes clave. Por supuesto, puedes observar el recorrido antes de que empiece una etapa y decir: «Bueno, casi con toda seguridad, Pogačar atacará allí». Puedes mirar los puntos clave de la etapa y decir: «Esa será una zona en la que se podría decidir la carrera». Quizá no solo la jornada, sino que podría decidirse la carrera en general. O el final al sprint. Sabes que habrá un sprint masivo. Esa será la parte más interesante del día. Así que hay lugares y momentos en los que podemos observarlo, y nuestro compañero dirá: «Vale, ahí es cuando va a ocurrir. Voy a estar pendiente. Voy a extraer los datos y voy a asegurarme de que lleguen al lugar adecuado». Pero cada vez más lo que estamos haciendo es desarrollar modelos basados en inteligencia artificial. Y tenemos un modelo al que llamamos Bellon Pro. Lo tratamos como si fuera un compañero nuestro y hacemos preguntas a nuestro compañero. Pero es un modelo de inteligencia artificial y está integrado como parte de nuestro sistema en el backend. Y mi compañero analista de datos, es la persona que está formando parte de Bellon Pro. Así que él lo interrogará, formulará las preguntas para el modelo de inteligencia artificial y, muy rápidamente, el modelo que ha estado examinando y analizando la carrera hasta ese momento puede responder, por ejemplo: «Dime quiénes fueron los 10 corredores más rápidos en ese descenso».
Entonces, todavía nos queda mucho. Esto está en una fase muy inicial y quiero subrayar que sigue siendo un proceso muy humano. Él revisará esos datos antes de que vayan a cualquier otro lugar y dirá, «Oh, espera un momento, eso no está del todo bien». Y seguimos trabajando en el desarrollo de ese modelo. Seguimos aprendiendo. El modelo sigue aprendiendo. Tiene mucho que aprender. Pero no somos como la mayoría de las demás personas que están utilizando inteligencia artificial, especialmente cuando observamos algunos de los procesos que tenemos que llevar a cabo. Son cosas como rellenar hojas de cálculo. ¿Cómo podemos eliminar parte de ese trabajo manual y acelerar las cosas? Sí, más o menos ya lo has explicado, pero ¿cómo convertís estos datos en una historia que podamos trabajar y entender, no? Sí, pero es muy interesante. Y, ya sabes, es un ámbito bastante complicado. Lo que intentamos hacer, de nuevo, creo que quizás si retrocedemos un poco, es que la finalidad inicial de los datos para nosotros consiste en intentar contar una historia o varias historias. Intentamos contar la historia de la carrera. ¿Por qué ha perdido hoy la carrera ese hombre? ¿Por qué ha ganado hoy ese hombre? ¿Por qué lo ha hecho? ¿Cómo ha conseguido hacerlo? Mira eso, una pendiente del 17%. ¿Cuánto ha tenido que esforzarse para hacer eso? Y después terminó ganando la carrera. Se escapó en una pendiente del 17%. Hacemos todas estas preguntas e intentamos responderlas con los datos para mostrar cómo sucedieron esas cosas. La finalidad de todo eso no es simplemente mostrarle estos números a alguien. Hay algunas personas que están muy interesadas en el ciclismo. Lo conseguiremos, y ellos saben qué es la cola, lo entienden todo. Pero lo que estamos intentando hacer es facilitar que todo el mundo lo entienda, no solo los geeks. Así que lo que intentamos hacer es no utilizar tanto los números, sino emplear gráficos y visualizaciones, demostrarlo y hacerlo más sencillo. Mostrar especialmente cuando hablamos de un corredor comparado con... Bueno, a veces más de un corredor. Varios corredores comparados entre sí. Por ejemplo, no quiero profundizar demasiado en esto, pero el CEDA, para las personas que entienden de aerodinámica, es muy importante en muchas partes del ciclismo. Pero si observas el sprint, por ejemplo, el CEDA es muy importante. Así que podría ocurrir que el corredor que no fue tan rápido o que no produjo tanta potencia como otro corredor ganara realmente la etapa porque su CEDA es diferente. Tu posición sobre la bicicleta. Sabemos que todo el mundo habla de lo bueno que es Remco Evenepoel. Y estamos trabajando en la forma de mostrar el CEDA en los sprints. Pero si simplemente ponemos un número que dice CDA, la gente dirá, «Oh, ¿qué significa CDA?» La otra cuestión que es muy importante en todo esto es asegurarnos de que los comentaristas sepan qué están viendo. La mayoría de las veces tienes un narrador y un comentarista, y el comentarista es a menudo un excorredor, alguien que ha estado activo en el deporte. Así que esperamos que entiendan exactamente lo que están viendo y que puedan interpretarlo y descifrarlo. Pero les damos información sobre cómo se han elaborado los gráficos, para que tengan un punto de referencia y puedan ver cómo se ha llegado a ese gráfico. Y, por lo que vale, por supuesto hay grandes sprinteres españoles, pero recientemente hemos trabajado con Robbie McEwen, y Robbie es alguien que creemos que es muy bueno explicando y obteniendo los detalles más precisos de los números, y demostrando de una manera muy fácil de entender qué significan realmente esos números o qué significan los gráficos. Tenemos ahí a Alberto Contador, a Samuel Sánchez como comentarista aquí en España. Quizá algún día consigamos que Alberto hable sobre algunos de nuestros gráficos. Sí, por supuesto, seguro que ellos entienden sobre ello. ¿Qué ocurre con todos estos datos después de la etapa? Los utilizamos. Quiero decir, aquello tiene allí una red de redes sociales muy grande. Ahora mismo tenemos alrededor de 1,8 millones de seguidores. Instagram es nuestro canal más grande, con más de 700.000 seguidores. Así que utilizamos muchos de los datos después de la carrera.
Uno de los tipos de visualizaciones de datos y piezas de contenido que elaboramos se realiza en los finales al sprint. Tomamos las imágenes de la carrera y superponemos sobre ellas los datos segundo a segundo. Así puedes ver al corredor que ha ganado la carrera. Puedes ver cómo su potencia va subiendo, alcanza un pico y, después de cruzar la línea, cae de golpe. Y han resultado muy populares, especialmente cuando después editamos la publicación. Utilizamos ese vídeo y también añadimos imágenes del coche del equipo, para que puedas ver toda la locura dentro del coche y también todas las celebraciones. Y eso es muy popular. Así que también hemos utilizado muchos de esos datos después de la carrera. Creo que lo que también estamos haciendo es construir una base de datos con la que podamos crear contenido comparativo. Podemos mirar atrás, observar actuaciones anteriores de los corredores y utilizarlo para mostrar la diferencia entre un año y el siguiente. De acuerdo. En tu opinión, el ciclismo siempre ha sido un deporte visualmente muy hermoso. Para nosotros, por supuesto que lo es, pero a veces es difícil de explicar a la gente. ¿Hasta qué punto ayudan los datos al espectador a entender lo que está sucediendo realmente? ¿Qué opinas sobre esto, Marc? Sí, quiero decir, ya he mencionado un poco ese asunto antes. Creo que los datos tienen un papel muy importante, pero tenemos que tener cuidado para no perder al espectador. Y, ya sabes, si simplemente ponemos... No sé si en España la gente juega al bingo. Debe de haber algún equivalente. Deberías saberlo porque, como te dije antes de empezar, estoy aprendiendo español. Pero ya sabes, el bingo. A veces hemos visto a algunas televisiones utilizar lo que nosotros, en broma, llamamos un cartón de bingo. Es como una serie de filas de números. Eso puede decirte algo, pero realmente no explica qué está ocurriendo. Así que veo muchos números, veo cómo cambian y pienso, bueno, está bien verlo. ¿Qué significa realmente? Pero el peligro aparece cuando simplemente lanzamos números a la gente y no hacemos nada más con ellos. Así que los datos definitivamente tienen su lugar, pero tenemos que trabajar mucho para no limitarnos a mostrar números, sino explicar qué significan de una manera que sea relevante para la carrera y que, de nuevo, esté dentro de todas las directrices. Porque, de nuevo, ya hablé un poco de esto antes. Trabajamos conforme a una serie de normas que han sido acordadas con los equipos y tenemos mucho cuidado de respetarlas porque forman parte de nuestro acuerdo con ellos. Así que todo tiene que mantenerse en equilibrio y hay muchas piezas diferentes en movimiento. Sí, claro, lo entiendo. En televisión seguimos viendo datos en momentos aislados. No sé si seguimos en una fase básica. No sé. ¿Qué podría hacerse o no, realmente al respecto, Marc? Sí, es una pregunta realmente buena. Y quizá debería empezar respondiendo que, por supuesto, nos gustaría ver los datos utilizados con más frecuencia. Lo que siempre debemos tener en cuenta es que hacemos todo el trabajo para crear los datos mediante los dispositivos de las bicicletas e intentamos que las redes de transmisión, las rutas y los procesos sean lo mejores posible. Pero, al final del día, cuando todo eso llega a la operación de retransmisión, el operador gráfico le dirá al director: «Tengo un dato preparado para salir. ¿Lo quieres?». Y justo en ese momento el director de televisión tiene que decir sí o no. Si el director de televisión dice que no, probablemente el momento ya se habrá perdido. Si el director de televisión dice que sí, entra. Lo que quizá estamos haciendo cada vez más es centrarnos no solo en aquello en lo que nos hemos estado centrando, sino en otros lugares en los que podamos mostrar los datos desde hace algunos años. Creo que, a medida que ha pasado el tiempo, una de las lecciones que hemos aprendido, a veces de la manera difícil, y estoy siendo bastante honesto, es que en última instancia no podemos controlar lo que hace el director de televisión. Podemos hablar con el director de antemano y explicarle lo que esperamos que suceda, pero cuando está ocurriendo, tiene otras 1000 cosas entre manos y quizás simplemente no termina funcionando. Así que lo que realmente necesitamos hacer es encontrar otros lugares en los que podamos guiar a la gente para que vea más datos durante más tiempo. Y si eso suena un poco a una aplicación o una segunda pantalla, por supuesto lo hemos estudiado a lo largo de los años, y hay muchas cosas que considerar. No es algo fácil de hacer porque
Si tienes 150 corredores cuyos datos cambian constantemente, resulta complicado hacerlo dentro de una aplicación con una interfaz de usuario fácil de navegar en la que puedas realizar tus elecciones. Pero estamos trabajando más en ello ahora mismo. La Fórmula 1 quizás el ejemplo, ¿no? Los datos forman parte del espectáculo, del show. En el ciclismo todavía existe cierto romanticismo, ¿no? No sé, ¿dónde está el límite? ¿Cuál es el equilibrio adecuado entre mostrar datos y no abrumar tampoco al espectador con ellos, ¿no? Al espectador quizá menos técnico. De nuevo, es una buena pregunta y forma parte, creo, de lo que acabamos de comentar. Algunas personas quieren más datos y siempre se trata de encontrar ese equilibrio correcto. Y esto también afecta al director. A veces puedes tener a un director que diga, sí, pongamos más datos. O hay otros hombres que son mucho más... Debería decir hombres y también mujeres, directoras. Y quizás sean un poco más tradicionales. Solo quieren ver los preciosos paisajes ondulados. No quieren lo que nosotros llamaríamos ruido visual en la pantalla. Así que no creo que exista una única respuesta para eso. Pero es interesante que hayas mencionado la Fórmula 1, porque la mayoría de los corredores con los que he hablado a lo largo de los años, si les pregunto, ¿qué otro deporte ves y por qué lo ves? Muchos responden que la Fórmula 1. ¿Por qué la ves? Oh, me encantan los datos. Porque el ciclismo y la Fórmula 1 son deportes muy impulsados por los datos. Sí, por supuesto. ¿Qué datos crees que todavía no se están impulsando o analizando y se podrían analizar más y es el futuro también del show de los datos en televisión en ciclismo? Bueno, sin duda hay cosas que podríamos mostrar en televisión. Los principales datos que hemos mostrado a lo largo de... Ya sabes, el Tour de Suiza 2016 fue la primera carrera en la que tuvimos dispositivos en las bicicletas. Yo estuve allí. De hecho, fue mi primera carrera para Velón. Teníamos 6 dispositivos en las bicicletas y el equipo empezó a quejarse de cómo llevarlos en las bicicletas. Pero estuvo bien. Y ya sabes, me pregunto si Alberto también lo llevó. Creo que sí. Sí, Contador quizá estaba en su último año, más o menos. Creo que sí. Sí, creo que fue uno de los 6. Así que también hizo un poco de historia. Pero los principales datos que hemos mostrado son velocidad, potencia y cadencia. También hemos mostrado la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca es difícil. A veces la gente pregunta, bueno, ¿por qué mostramos la frecuencia cardíaca? La frecuencia cardíaca es algo muy personal. Ya sabes, mi frecuencia cardíaca será muy diferente de la tuya por todo tipo de razones. Así que, ¿cómo la interpretas? Lo que realmente necesitas saber es cuál sería la frecuencia cardíaca máxima o la frecuencia cardíaca en reposo de una persona. También entra en el ámbito de una información biológica bastante personal, y entiendo que algunos corredores no estén demasiado dispuestos a mostrarla. Así que lo hemos hecho, pero no recientemente. Te diré un área que a mí me parecería interesante, y sé que puede hacerse, mostrar los desarrollos. Yo, por ejemplo, tengo un grupo con el que, ya sabes, tengo una colaboración y utilizo un Garmin como unidad principal. Así que puedo ver, cuando todo está conectado, los desarrollos que he utilizado durante mi salida y el número de veces que he cambiado. Personalmente creo que eso es bastante interesante. Y sabemos que podemos mostrar ese tipo de datos. Podemos obtenerlos de la bicicleta y mostrar cuántas veces un corredor pasó del plato pequeño al plato grande y el número de veces que cambió entre los diferentes desarrollos. Y creo que sería bastante interesante verlo, especialmente para las personas que son geeks. Cuando les dices qué grupo se está utilizando y qué platos se están utilizando, responden, eso es realmente interesante. Así que hay mucho más que puede hacerse. Y un ámbito que hemos estudiado, y creo que hablaremos más sobre la seguridad, no tiene quizá tanto que ver con los datos, ni es algo que se utilizaría públicamente, pero son los sensores de conmoción cerebral. Cuando un corredor sufre una caída y se golpea la cabeza contra el suelo,
Hay sensores de conmoción que pueden colocarse dentro de los cascos y pueden conectarse mediante Bluetooth a un dispositivo, y ese dispositivo puede enviar la información a otro lugar en el que pueda analizarse. Ahora bien, ese dispositivo por sí mismo no dirá si un corredor tiene o no una conmoción cerebral, pero un experto podría observarlo y valorar la información. Así que si los números, por ejemplo, superaran un determinado punto, podrías decir, bueno, existe la posibilidad de que ese hombre tenga una conmoción. Quizá tengamos que atenderlo inmediatamente a un lado de la carretera. Tiene una conmoción. Pero lo menciono porque existe toda una gama de datos y no siempre se trata de lo que llamaríamos datos de rendimiento. Así que pueden hacerse muchas cosas, tanto con lo que puede ver el público como con lo que pueden ver los equipos y sus estructuras de apoyo. Uno de los usos más importantes de esta tecnología de balance es la localización de los corredores después de accidentes graves en el ciclismo. Este año mismo Pidcock decía, ¿no?, que se cayó en la Volta y que nadie lo encontraba en un barranco, ¿no? Se habla mucho de detectar antes a los ciclistas o tenerlos localizados en las caídas o en accidentes graves, ¿no? ¿Cómo puede ayudar vuestra tecnología en este ámbito? Y puede ayudar, entiendo, ¿no? Puede ayudar mucho. Sabíamos desde hacía años que nuestro sistema podía ayudar en el seguimiento de los corredores por motivos de seguridad. Hay que recordar siempre que, cuando empezó, todo giraba en torno a la participación de los aficionados y al aumento del interés por el deporte. Y cuando unes eso con lo que empezamos comentando, la idea es que, si hacemos que el deporte sea más interesante, atraeremos más inversión al deporte y entonces todo el mundo se beneficiará. Pero no dinero que ya esté dentro del deporte, sino quizá nuevas empresas que vean lo que hacemos con los datos. Entren y digan, bueno, en realidad me gustaría invertir o patrocinarlo, o lo que sea. Y a medida que pasó el tiempo, como has mencionado, hubo algunas muertes muy, muy desafortunadas. Hablamos en particular de Gino Madère y Muriel Farrer. Y como he mencionado, nuestra primera carrera con el sistema de datos fue el Tour de Suiza de 2015. Y hemos desarrollado una relación muy estrecha con esa carrera. Así que después de que murieran tristemente Gino Madère y después Muriel Farrer, por supuesto, era la misma organización que organizó el Mundial y el accidente de Gino Farrer. Nos sentamos con la organización y nos preguntaron, ¿creéis que existe alguna manera de utilizar vuestro sistema para aumentar la seguridad en nuestra carrera? Y dijimos que sí. Así que hemos desarrollado un sistema independiente, llamémoslo un panel de control, en el que toda la información es la misma que llega desde los dispositivos de las bicicletas. No hay un segundo dispositivo. Son todos los mismos datos. Pero en lo que nos centramos es en que toda esa posición, velocidad, potencia y cadencia va a la televisión. Y después tomamos la localización y la enviamos al sistema diferente. Y ese sistema tiene integrados varios elementos. Los dos principales son que, si un corredor experimenta lo que llamamos una desaceleración antinatural, por ejemplo, si va a 75 km por hora y de repente pasa a 0, hay algo que no está bien en un espacio de 2 segundos o lo que sea. El sistema crea entonces una alerta con la última posición conocida de ese corredor. Y esa información puede compartirse después con el equipo. El equipo también tiene acceso a esto. Todos los equipos que utilizan el sistema tienen acceso a este sistema de seguimiento de seguridad. Pueden ver que eso ha sucedido. Pero, en el caso del Tour de Suiza, disponen de una sala de control específica que supervisa muchos sistemas de toda la carrera. Supervisan las señales de televisión, las señales de televisión fuera de antena y también nuestro sistema. Y pueden ver dónde están los corredores, dónde están los vehículos de asistencia de emergencia y dónde están los coches de los equipos. Después pueden dirigir el vehículo más cercano a ese lugar para averiguar qué ha sucedido. La otra situación en la que el sistema crea una alerta es cuando un corredor se desvía unos pocos metros del recorrido. Y, por suerte, obtenemos lo que llamamos falsos positivos, porque se han parado para mear. Ya sabes, eso ocurre. Pero, por supuesto, intentamos trabajar para filtrar estas cosas.
aunque preferimos saber qué ha sucedido a no saberlo, si entiendes lo que quiero decir. Así que este es un sistema que está desarrollándose constantemente. Los equipos tienen acceso a él y la organización de la carrera también puede tener acceso. Y lo supervisamos en todo momento. Pero ¿cada cuánto se actualiza, Mark? Cada segundo. Son los mismos datos, salen de aquí. Y, por supuesto, podrías hacer la pregunta, bueno, ¿qué sucede cuando la recepción no es demasiado buena? Es cierto. Todas las cosas que he dicho antes también se aplican a esto. Pero hay una cuestión. En el caso del Tour de Suiza, tienen una relación muy buena con algunos de sus sistemas de carrera de Swisscom. Y Swisscom les proporciona una parte del ancho de banda de las redes móviles y la cierra al público. Por decirlo de alguna manera, la dedican a la organización o al Tour de Suiza. Eso libera ancho de banda y crea un espacio en la red dedicado a la carrera. Y eso hace que sea mucho mejor, porque todos los sistemas utilizados en la carrera pueden emplear ese ancho de banda específico para transmitir datos. Pero Mark, perdona, ¿crees que en el futuro todos los ciclistas van a estar obligados a llevar un dispositivo de este tipo por seguridad? Bueno, esto es algo de lo que ha hablado la UCI. Al parecer han dicho públicamente que el uso será obligatorio. Ahora mismo todavía no sabemos exactamente qué significa eso. Dijimos en aquel momento que estábamos muy interesados en mantener esa conversación con la UCI. El sistema Velen es el único sistema de seguimiento que se utiliza regularmente en carreras World Tour. La UCI ha estado desarrollando su propio sistema, que ha utilizado en las rondas, pero el nuestro es el único que se usa regularmente en el World Tour. Es el sistema que conocen los equipos, con el que están familiarizados, y serán otros quienes tomen la decisión sobre si estos sistemas deben ser obligatorios. Creo que, en principio, estaríamos de acuerdo en que debería existir un sistema de seguimiento en las carreras. Pero hay muchas cuestiones prácticas que deben considerarse y para las que todavía no tenemos respuesta. Está claro que conocemos el coste de operar nuestro sistema, pero ¿quién pagará ese sistema si se utiliza de manera obligatoria en muchas más carreras? No tenemos respuesta para eso, porque lo que sí sabemos, tras haber hablado mucho con los organizadores de carreras, es que la mayoría dicen, bueno, no tenemos el dinero. Y ojalá lo tuviéramos. Y algunos podrían decir, bueno, lo gastaríamos en otra cosa. En cualquier caso, hay muchas cuestiones para las que todavía no conocemos la respuesta. Pero, si me lo preguntaras personalmente, mi opinión sería que sí, debería utilizarse. Aunque también añadiría, para terminar, que los equipos deben tener un papel muy importante en esa conversación, porque tienen derecho a decidir qué se coloca o no se coloca en la bicicleta. Y si no forman parte de esa conversación, es una situación difícil para ellos cuando se les impone algo. Y, ya sabes, en el pasado he trabajado para un organismo rector del deporte. Trabajé en un organismo rector del atletismo en el Reino Unido. Así que entiendo las presiones que soportan los organismos rectores y sus procesos. Pero esta es, y tiene que ser, una conversación amplia que tenga realmente en cuenta las opiniones de todos los actores clave del deporte. Interesantísimo. No tenemos mucho más tiempo, Mark, pero... Bueno, tengo muchas preguntas, pero a ver, por ejemplo, de las que tengo por aquí. Una pregunta sobre la potencia. ¿Por qué la potencia es una información deportiva muy sensible, no? Porque yo creo que todos estamos de acuerdo en ello. A día de hoy todo se mide un poco por la potencia. ¿Cómo convencéis a los equipos de que mostrar datos en directo no les va a perjudicar tácticamente respecto a sus rivales? Porque quizá, ya sabes, ¿no? Puede ser un problema algunas veces, o no, me equivoco, ¿eh? Sí, quiero decir, es un proceso. Es un proceso de evolución, por decirlo así, a lo largo de los años. Sería justo decir que, si retrocedemos en el tiempo, muchos corredores y equipos no estaban dispuestos a mostrar los datos. Pero esta conversación no trata únicamente de Bellon. Creo que Bellon ha desempeñado un papel importante en la apertura del mundo de los datos en el ciclismo, gracias al trabajo del que hemos estado hablando. Pero no se trata solo de eso. Si miras Strava, no tienes que buscar demasiado para ver que los corredores están publicando allí sus propios datos. Y cuanto más lo hacen allí, más ayuda eso a que la práctica de mostrar datos sea más normal que nunca. Pero, de nuevo,
tenemos nuestras normas. Algunas de esas normas, y probablemente la más importante, se aplican principalmente a las contrarrelojes, donde, ya sabes, los datos son sensibles en todas partes. Pero creo que tendrías dificultades para construir una estrategia únicamente a partir de los datos que mostramos con la que derrotar a otro corredor. Y creo que también es muy importante no olvidar, hay que recordar, que el personal de rendimiento y los directores deportivos que ven todos estos datos, los datos completos dentro de un equipo, van cambiando de un equipo a otro. Así que no permanecen siempre en el mismo lugar. No olvidan de repente todo lo que han aprendido durante los últimos 5 años en un equipo cuando se marchan a otro. Y los márgenes entre los mejores corredores y la mayoría de los corredores son tan pequeños que está bien ser un experto, pero puedes hacer una estimación bastante precisa, por decirlo así, de que ese corredor paga potencia a sus vatios por kilo, con su peso, porque conoces todas esas cosas o sabes aproximadamente cuáles son. Así que no se trata únicamente de lo que mostramos. Hay muchas otras cosas que también entran en juego. Pero, para terminar sobre este punto y responder a tu pregunta, ganarnos la confianza de los equipos y los corredores ha sido muy importante para nosotros. Y también gestionar los datos de manera responsable para que puedan confiar en que no haremos nada que les cause un problema. Entiendo, o sea que hay equipos que colaboran, ¿no? 100%, y otros que solamente permiten determinados usos de esos datos de potencia, ¿no? Entiendo. La forma en la que trabajamos es que, como dije antes, todos los equipos accionistas de Bellon trabajan con nosotros por defecto. No tenemos que ir a preguntarles cada vez que queremos colocar el dispositivo de datos en una bicicleta. Los equipos que no son accionistas, pero que llamamos equipos asociados, Movistar es uno de los ejemplos que me vienen a la mente, han sido buenos socios de Bellon a lo largo de los años. Cuando acuden a una carrera, si colocan el dispositivo en la bicicleta, parte del acuerdo consiste en que muestran todos los datos. Tenemos permiso para mostrar todos los datos. Es importante recordar que los datos siempre pertenecen al equipo. Lo que hace el equipo al tener un acuerdo con Bellon es concedernos una licencia para utilizar esos datos durante la carrera en directo. Ese es el lugar en el que podemos utilizarlos. Y también posteriormente en nuestras redes sociales. Los datos siempre pertenecen al equipo. ¿Los corredores jóvenes están más dispuestos, por aquello de la tecnología, la modernidad, etcétera, a colaborar más o no importan nada? Creo que no podría afirmar con seguridad que los corredores jóvenes estén más dispuestos. Creo que en una carrera de quizá 150 corredores, todavía hay un pequeño número que no quiere hacerlo. Puede ser por el peso o puede ser por el hecho de compartir los datos. Ahora es un número muy pequeño. Y creo que la mayoría entiende que lo que intentamos hacer es conseguir que las carreras sean más interesantes y que con suerte alguien diga, voy a extenderos un cheque para convertirme en inversor del deporte. Esa es la idea. Un par de preguntas más y acabamos, Marc. Bellon también ha desempeñado un papel muy importante con las cámaras on-board, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado esa tecnología desde los primeros experimentos hasta hoy? Ya sabes, es una pregunta realmente buena. En realidad no ha evolucionado demasiado, porque una de las grandes inversiones que Bellon ayudó de manera significativa a atraer al ciclismo llegó en 2015 y 2016, cuando GoPro pagó mucho dinero, que se repartió entre los equipos para comprar durante 2 años, creo, los derechos para colocar cámaras en las bicicletas del Tour de Francia. Así que la tecnología en realidad no ha cambiado demasiado. Entonces ya se utilizaban cámaras GoPro. ¿Dónde colocan estas cámaras, Marc? ¿Dónde las colocan? Principalmente debajo de los sillines. Así que graban hacia atrás. Hay muchas razones para ello. Es más fácil para los corredores. Cuando hablamos de lo que les gusta y no les gusta a los corredores, hay muy pocos. A algunos no les gusta. Pero muy pocos corredores quieren realmente llevar una cámara delante. Ya sabes, apuntando hacia adelante. En parte está todo en la cabeza. Es porque saben que está ahí y tienen la sensación de que es un peso en la bicicleta. Pero si está debajo del sillín, donde pueden... Vale, o sea, seguimos utilizando las cámaras GoPro actualmente, ¿no? Porque las utilizan con limitaciones que se imponen o no dicen nada sobre eso tampoco. No, bueno,
Sí hablan de dispositivos tecnológicos, y creo que existe una mención específica a las cámaras. Pero si el dispositivo está fijado a la bicicleta, puede incluirse dentro del peso mínimo de 6,8 kilogramos. Y una última pregunta. ¿Qué nuevos datos crees que se pueden convertir, ¿no? No sé, en el futuro, que pueden llegar a ser importantes, ¿no? Una forma de contar la historia del ciclismo, una forma más creativa que aún está por llegar. Bueno, de nuevo, tenemos muchas cosas sobre las que hablamos constantemente. Es un proceso creativo. Y ya sabes, si alguien quiere comentar y darnos algunas ideas a través de Escapa Podcast, podremos escucharlas. Sí, por supuesto, nuestra audiencia es muy creativa, ¿eh? Ahora sí, la última, que me ha venido a la cabeza. ¿Podríamos ver algún día modelos predictivos en las carreras utilizando datos reales de potencia, posición, viento, elevación, fatiga, etcétera, de predicción? Ya lo hemos hecho. Podemos hacerlo ahora. Lo desarrollamos hace algún tiempo, pero nunca lo hemos llevado a la televisión. Hay varias razones para ello. Es algo llamado Catch Predictor. Y personalmente, esta idea me gusta mucho. Así que, si puedes imaginarlo, se forma la fuga y la fuga se marcha. Y lo que hemos desarrollado es un modelo mediante el cual decimos, si la fuga va a esta velocidad y el pelotón va a esa velocidad, entonces sucederá esto o aquello. Y lo llamamos Catch Predictor. Así que ya lo tenemos y disponemos de varias maneras diferentes de implementarlo. Pero en estos momentos sigue estando a menudo apartado. Y acabamos. Una reflexión, Marc, sobre esta explicación que has explicado al principio del origen de Velón, de la empresa. Nació con esa idea, ¿no?, de crear nuevas fuentes de ingresos, según nos has explicado, ¿no?, para los equipos y los ciclistas, etcétera, ¿no?, como tú lo has explicado mejor que yo. La gran pregunta es, ¿se ha conseguido que sea una fuente de ingresos para los equipos? En parte sí. Por supuesto, siempre diríamos, siendo muy honestos, que nos habría gustado conseguir más. Hemos tenido más éxito con una serie de acuerdos pequeños que pudiendo decir que hemos cerrado 5 acuerdos enormes que han aportado mucho dinero al deporte. Pero, de nuevo, no creo que se trate únicamente de... Gran parte tiene que ver con el dinero. También se trata de cambiar algunas de las culturas existentes dentro del deporte. Y hemos hablado mucho sobre datos y conocimiento. Y creo que Velón ha sido una parte muy importante de eso. Así que diría que nuestra nota desde la vuelta sería quizá que hemos alcanzado un éxito de alrededor del 50 o el 60%. Pero siempre nos habría gustado que fuera mayor. Así que seguimos intentándolo. Veremos cómo evoluciona el futuro. Marc, muchísimas gracias por explicarnos cómo funciona Velón desde dentro, por ayudarnos a entender una parte del ciclismo que ya es importante, pero que va a ser más increíblemente importante en el futuro. El tema de los datos, no solo para el espectáculo, sino también para la seguridad de los corredores. Y este es un punto realmente interesante. Gracias, Marc, ha sido un auténtico placer. Estamos en contacto y gracias por pasarte por Escapa Podcast. Esta es tu casa. De nada. You're welcome.